¿Alguna vez te has preguntado qué harías si, al cargar un ataúd, descubrieras que dentro no hay solo un cuerpo, sino un secreto que podría cambiar toda tu vida? Mi nombre es Diego Méndez. Soy bombero desde hace más de 20 años, y nada en mi carrera me preparó para lo que viviría aquel 14 de julio. El llamado entró justo después del mediodía. Un incendio había consumido una pequeña casa en las afueras de Guadalajara. Entre los restos carbonizados encontramos el cuerpo de una mujer de edad avanzada. Nadie la reclamaba. No tenía familiares, no tenía historia. Al parecer, vivía sola, pero algo en su semblante, en la forma como yacía, me provocó una sensación extraña, como si ella me hablara sin decir nada. Días después, el cuerpo fue preparado para el entierro. Y fue ahí donde comenzó lo inexplicable. La funeraria no tenía personal suficiente, así que me ofrecí para ayudar a trasladar el ataúd al cementerio municipal. Un gesto de respeto, pensé, pero ese día no sería como cualquier otro. Mientras llevábamos el ataúd al carro fúnebre, sentí que algo se movía dentro. No fue una ilusión, todos lo sentimos. Uno de los trabajadores incluso dejó caer su extremo, asustado. ¿Escucharon eso?, preguntó. Y sí, todos habíamos escuchado un leve golpeteo, como si desde adentro alguien pidiera salir. Decidimos abrirlo, pero justo cuando íbamos a quitar los seguros, un hombre se nos acercó corriendo. «¡No lo abran!», gritó. Su voz temblaba, sus manos también. Decía ser el sobrino de la mujer fallecida, aunque nadie lo había visto antes. Traía consigo documentos que confirmaban su identidad. «Es una petición familiar. No deben ver lo que hay dentro», insistió. Algo en su mirada me heló la sangre. No por miedo, sino por una tristeza profunda. Como si él supiera algo que nosotros no estábamos listos para descubrir. Nos miramos entre nosotros, en silencio. El supervisor de la funeraria, presionado por los papeles y la supuesta legalidad del hombre, decidió no abrir el ataúd. A mí me hervía la sangre. Algo no encajaba, pero siendo un simple bombero no podía hacer mucho, así que aceptamos llevar el cuerpo sin abrirlo. Fue un trayecto silencioso, incómodo, pero lo que más me perturbó fue que, durante todo el camino, seguí escuchando ese golpeteo, como si alguien dentro del ataúd no estuviera muerto, como si estuviera pidiendo ayuda. Y fue ahí donde mi instinto ya no me permitió quedarme de brazos cruzados. Algo dentro de mí me gritaba que no era una coincidencia, que esa mujer, esa historia y ese ataúd ocultaban algo mucho más grande de lo que parecía. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba ese golpeteo en mi cabeza una y otra vez. Mi esposa me preguntó qué me pasaba. Y aunque traté de restarle importancia, sabía que no podría dejarlo así. A la mañana siguiente volví a la funeraria diciendo que había olvidado una herramienta en el coche fúnebre. Era una excusa. En realidad, solo quería averiguar si el ataúd seguía ahí, si lo habían enterrado o si aún había tiempo. Para mi sorpresa, me dijeron que el entierro se había aplazado. Al parecer, había un retraso con los permisos legales. Algo no cuadraba. Y eso me daba una última oportunidad. Contacté a un viejo amigo del cuerpo de bomberos, Javier, que ahora trabajaba en la policía. Le conté todo. No se burló, no me juzgó. Solo me miró con seriedad y dijo, «Si tu instinto te lo grita así, es porque hay algo». Me ayudó a obtener una copia del acta de defunción. Ahí encontré algo raro. No había firma del médico forense. Solo una anotación general. Muerte por causas naturales. Pero si nadie la conocía, si nadie la había reclamado, ¿quién autorizó ese informe? ¿Quién firmó por ella? Estábamos frente a un posible encubrimiento. Y lo peor, el supuesto sobrino había desaparecido. Con esa información decidimos actuar. Hablamos con un juez, presentamos las inconsistencias y logramos una orden para exhumar el ataúd. El entierro, que ahora sí tenía fecha, fue suspendido. En secreto, organizamos todo. La noche anterior fui al cementerio acompañado por Javier y 2 agentes más.
Nadie debía saber lo que íbamos a hacer. Estaba nervioso. Sentía que me metía en algo mucho más grande de lo que podía controlar. Pero si había una mínima posibilidad de que dentro de ese ataúd hubiese algo que salvara una vida o revelara un crimen, no podía quedarme de brazos cruzados. Llegamos al depósito. Ahí estaba el ataúd, cerrado, intacto. La madera aún tenía marcas de humedad y cenizas del incendio. Con guantes y sumo cuidado comenzamos a quitar los seguros. Nadie hablaba. Solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas y el sonido del metal al girar. Cuando quitamos la última traba, nos miramos en silencio. Era el momento. Javier asintió y, entre los cuatro, levantamos la tapa lentamente. Y entonces lo vimos. Dentro del ataúd no había solo un cuerpo. Debajo de la mujer, cuidadosamente envueltos en una sábana vieja y amarillenta, había una serie de sobres, papeles y fotografías. Muchas fotografías, pero eso no fue lo que más nos impactó. Lo que realmente nos dejó paralizados fue que el cuerpo no estaba muerto. Sí, como lo oyes. La mujer abrió los ojos con un esfuerzo tremendo. Balbuceó algo inentendible y luego volvió a cerrar los párpados. Javier saltó hacia su radio. «Necesitamos una ambulancia ya». Yo me arrodillé junto a ella. Su pulso era débil, pero estaba viva, increíblemente viva. La ambulancia llegó en minutos y la trasladaron al hospital civil. Durante el camino la mujer no volvió a hablar. Solo apretó levemente mi mano cuando le dije que todo estaría bien. En el hospital, los médicos confirmaron que había sufrido un tipo raro de catalepsia, una condición que la hacía parecer muerta, aunque su corazón seguía latiendo lentamente. Nadie lo había detectado. O, peor aún, alguien no quiso detectarlo. El caso se volvió más turbio. Pero volvamos al ataúd. Mientras los paramédicos hacían su trabajo, nosotros nos quedamos examinando los documentos y fotos encontrados. Eran pruebas, evidencias, nombres de personas, transferencias bancarias, cartas firmadas. Todo apuntaba a una red de corrupción. La mujer había guardado todo eso por años. Era evidente que quería proteger esa información, o quizá usarla si algo le pasaba. ¿Y si el incendio no fue un accidente? ¿Y si alguien quiso silenciarla? Las preguntas comenzaron a acumularse en mi cabeza como llamas sin control. Javier, que ahora tomaba el rol de investigador, pidió que se cerrara el depósito para preservar la escena. «Esto va más allá de una negligencia médica», murmuró. Yo lo sabía también. Esa mujer, a la que nadie conocía, acababa de destapar una caja de Pandora en pleno cementerio. Y lo peor, sabíamos que si alguien intentó enterrarla viva, probablemente no se detendría ahora que había fallado. Había que protegerla, había que protegernos. Esa noche, volví a casa sintiéndome como si llevara el peso del mundo en los hombros. No pude contarle todo a mi esposa, pero ella lo notó. «Solo prométeme que vas a tener cuidado», me dijo mientras me abrazaba fuerte. Y en ese momento supe que ya no era solo una historia extraña de un ataúd. Era una guerra que acababa de comenzar. Y estábamos en el centro. Al día siguiente el caso ya estaba en manos de una unidad especial de la Fiscalía. Javier me mantuvo informado desde dentro. La mujer seguía en estado crítico, pero estable. Aún no había despertado del todo, pero los médicos aseguraban que era cuestión de tiempo. Mientras tanto, las pruebas halladas fueron trasladadas a una dependencia secreta. Pero la historia ya había comenzado a circular entre algunos agentes. No tardó mucho en llegar a oídos de personas que claramente no querían que esa verdad saliera a la luz. Una madrugada recibí una llamada anónima. Solo una voz, ronca y cortante, dijo: «Deja de buscar, por tu bien y el de tu familia». Colgué, pero las manos me temblaban. ¿Cómo sabían que yo estaba involucrado? ¿Qué tan lejos llegaba esta red? Le conté a Javier, y él, con el rostro más serio que le he visto en años, me dijo: «Ya estás dentro, Diego. No puedes dar marcha atrás.
Fue en ese momento que entendí que debía proteger no solo a la mujer, sino a quienes amaba. La presión aumentaba. Seguíamos sin identificar al supuesto sobrino. Su documento era falso. Las cámaras del cementerio habían sido apagadas justo durante su aparición, y en su rastro digital, nada, como si nunca hubiese existido. La mujer, por otro lado, comenzó a hablar poco a poco. Su voz era débil, pero su mente afilada. Contó que llevaba años siendo perseguida, que trabajó como contadora para un político poderoso y descubrió irregularidades enormes. Guardó todo por seguridad, sabiendo que un día podrían ir tras ella. El incendio no fue un accidente, ella lo sabía. Con esa declaración, el caso pasó a ser investigado por corrupción política y tentativa de homicidio. Pero los hilos del poder se movían con fuerza. Javier fue reasignado a otra unidad, sin aviso. Y yo sentía que era observado. Una noche, alguien entró a mi casa. No se llevaron nada, solo dejaron una fotografía. En ella, mi esposa y yo caminando de la mano, tomada desde lejos. Un mensaje claro. Estábamos marcados. Fue entonces cuando tomé la decisión más dura de mi vida: mandar a mi familia lejos, a casa de unos parientes en Sonora. Les dije que era por trabajo, que estaría bien. No podía arriesgarlos. Me quedé solo, decidido a llegar hasta el final, porque si permitía que el miedo ganara, esa mujer habría sido enterrada viva por nada. Y yo no podría vivir con eso. El silencio que envolvía el cuartel de bomberos aquella noche era tan denso como el misterio que atormentaba a Eduardo desde que abrió aquel ataúd. En su interior, los documentos, las cartas y las fotografías apuntaban a una conspiración que involucraba no solo a la familia del difunto, sino también a altos mandos de la ciudad. ¿Cómo un bombero con 30 años de servicio podría estar implicado en algo tan oscuro? Esa pregunta martillaba su mente sin descanso. Decidió guardar los papeles y regresar al lugar donde todo había comenzado, el cementerio. Pero esta vez no iría solo. Llamó a su compañero de confianza, Ramiro, y juntos fueron al depósito donde se resguardaba el ataúd antes del entierro. Ramiro no podía creer lo que veía. ¿Estás seguro que no es un error? Esto estaba dentro del cajón. Eduardo asintió. Había algo mucho más grande escondido tras aquella muerte. A la mañana siguiente, decidieron confrontar a la familia. Pero cuando llegaron, la casa estaba vacía, las ventanas abiertas, los muebles cubiertos con sábanas, como si hubieran huido durante la noche. Eduardo revisó nuevamente los papeles y allí encontró un boleto de tren fechado para esa misma madrugada, con destino a la frontera. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Por qué huir justo después de que el bombero descubriera la verdad? Ramiro, quien había sido agente de la policía antes de unirse al cuerpo de bomberos, le sugirió hacer una copia de todos los documentos y entregarlos a un periodista de confianza. La historia debía salir a la luz, pero de manera cuidadosa. Aquel descubrimiento ya no era solo un secreto, era una amenaza real. Esa noche, al regresar a su casa, Eduardo encontró su puerta entreabierta. Su corazón latió con fuerza. Entró lentamente y halló una fotografía colocada sobre su mesa de comedor. Era él sacando el cuerpo del ataúd, con una frase escrita a mano detrás. «Deja esto ahora, por tu bien». No había duda. Alguien los estaba vigilando. Alguien que no quería que se supiera la verdad. Eduardo comprendió que ya no podía dar marcha atrás, pero tampoco podía confiar en nadie más, ni siquiera en Ramiro. ¿Y si él también estaba involucrado? El peso de la incertidumbre comenzaba a aplastarlo. Los días siguientes fueron un infierno. Eduardo fue suspendido del cuartel por una denuncia anónima de conducta inapropiada durante el traslado del cuerpo. Los medios comenzaron a hablar de él como si fuera un criminal. Su esposa, aterrada, decidió marcharse con los hijos a casa de sus padres. Eduardo se quedó solo, con los documentos escondidos bajo el piso de su casa.
Pero en su interior sabía que estaba más cerca que nunca de la verdad y que la única forma de proteger a su familia era revelarla al mundo. El reloj marcaba las 6:45 de la mañana cuando Esteban, de pie junto al féretro ya vacío, sintió que una parte de él también había sido enterrada. A su lado, doña Martina, con las lágrimas escurriendo por sus mejillas, sostenía una carta que había encontrado dentro del forro del ataúd, justo donde estaba oculta aquella caja sellada. En la carta, escrita con una letra temblorosa, estaba la confesión del doctor Ruiz. Perdón por lo que hice. Nunca quise separarte de tu verdadero padre. Fui yo quien alteró los registros, por celos, por odio, por amor a una mujer que nunca fue mía. Esteban, con los ojos nublados de dolor y sorpresa, se apoyó contra la pared. Aquella verdad no solo había estado enterrada en la madera del ataúd, sino en cada momento de su vida. No era hijo del hombre que lo había criado. Era fruto de un amor prohibido, de un error que alguien intentó ocultar para siempre. Martina le contó que, cuando era joven, se había enamorado de un hombre llamado Julián. Se amaban en secreto, pero su familia la obligó a casarse con el doctor Ruiz. Cuando quedó embarazada, todos pensaron que el hijo era del esposo, pero con el tiempo, la verdad salió a la luz. Ruiz, al descubrirlo, nunca perdonó, y decidió vengarse en silencio, borrando todo rastro de Julián de la historia de Esteban. La caja no contenía solo pruebas, fotos, análisis y cartas antiguas, sino también las cenizas de Julián, cremado años atrás. Esteban cayó de rodillas. Durante toda su vida, había sentido que algo no encajaba, como si su alma gritara por una verdad enterrada. Y ahora esa verdad emergía entre el polvo y el dolor, trayendo consigo la libertad de ser, finalmente, quien era. Martina entonces le tomó las manos y con voz firme, a pesar del dolor, le dijo: «Tienes derecho a saber, pero también el deber de decidir qué hacer con esto». Esteban no respondió de inmediato. Se quedó ahí, quieto, mirando el fondo del ataúd ahora vacío, como si intentara ver el pasado a través de la madera. Finalmente cerró los ojos y dijo: «No quiero venganza, quiero paz. Quiero encontrar los restos de mi padre y enterrarlo con dignidad, junto al hombre que me crió, porque, a pesar de todo, fue él quien me enseñó a ser bombero». Esas palabras fueron como un bálsamo sobre el silencio. No borraría el pasado, pero sí lo redimiría. En los días siguientes, Esteban organizó un nuevo funeral. Sencillo pero lleno de significado. Invitó a sus compañeros del cuartel, vecinos de la infancia, e incluso al padre que lo había bautizado cuando era niño. Con la caja en las manos y el ataúd ya con los debidos homenajes, enterró, esta vez, no un cuerpo, sino dos verdades reconciliadas, la del padre de sangre y la del padre de crianza. Mientras la tierra cubría la tumba, las lágrimas rodaron, no de dolor, sino de alivio. Ahí, en esa fosa, también se enterraba el secreto, pero afuera florecían el perdón y la libertad. Al final de la ceremonia, Martina, ya con el rostro sereno, se acercó a Esteban. «Te vi nacer, y ahora por fin te veo renacer». Él sonrió con los ojos enrojecidos, abrazó a la mujer que había cargado ese peso toda la vida, y al soltarla, respiró hondo. Volvió al cuartel pocos días después, pero ya no era el mismo hombre. Ahora llevaba la verdad en el pecho y la misión de proteger no solo vidas, sino historias. Comenzó a visitar orfanatos, a hablar con jóvenes sobre identidad, sobre verdad, sobre perdón, porque al final lo que más importa no es la sangre ni el nombre en un papel. Es lo que hacemos con el dolor que nos dejaron. Es lo que decidimos construir después de que el mundo se nos cae encima. Y si llegaste hasta aquí con esta historia, te pido algo. Suscríbete al canal. Deja tu comentario contándome qué harías tú si descubrieras un secreto así en tu familia. Comparte este video con alguien que necesite entender que la verdad puede doler, pero también puede sanar.